Bueno, y a ver si puedo compartir. Quiero, antes de compartir, quiero insistir sobre lo que empezamos la reunión pasada, sobre las propuestas que vienen a partir de la Torre de Babel, según Reyes Mate, eh, que es como la ciudad amurallada y eh, la diáspora. Y quiero insistir en algunas situaciones, e insistir para mí no es repetir, una de las acepciones puede ser repetir, y además insistir en cómo escuchan estos planteos. En ese sentido, como una invitación a intercambiar. Yo les pongo, ahí está, espero que vean, a ver, yo tengo que acomodar esto. Qué difícil. Bueno, leo brevemente. Tengo miedo de tocar algo y después no poder. A ver, sí, ahí sí, ahí sí. Bueno, eh, me gustaría retomar algo de lo que ya leímos e intercalar algunos comentarios, ¿no? Bueno, ya hablé de la ciudad amurallada y eso, y dice así, esto ya lo leímos, pero me quiero detener en algunos comentarios. Babel ofrece a la humanidad dos modelos políticos perfectamente diferenciados. El de la polis, basado en el monolingüismo de la ciudad cerrada, por un lado, y en el de la diáspora, fundada en la pluralidad y la ocupación pacífica de la tierra, por otro. Y los comentarios, esto es del texto de Reyes Mate, estos comentarios, este, a ver, un primer comentario tiene que ver con la polis y su tendencia a la centralidad y el monolingüismo, yo creo que son patrones para fundar el Estado. El movimiento psíquico ligado a la polis es la identificación, cuya primacía visual hace del otro un igual y del diferente un enemigo. Estos mecanismos que ubican al yo en una primacía y a la identificación como patrón del mecanismo que centraliza al yo, más la proyección, entre paréntesis, movimiento psíquico que calcula militarmente la distancia del otro, constituye la lógica de Estado. Fíjense que esta lógica se basa en la propiedad, entre paréntesis, el yo, y el habitar como conquista, o sea, apropiándose, identificándose, identificando y proyectando. Este es un comentario sobre estos dos modelos políticos. Veamos. Por supuesto que si alguien quiere comentar ahora algo, bienvenido. El otro comentario es esto que dice el de la diáspora fundada en la pluralidad y la ocupación pacífica de la tierra, por otro. La, eh, el comentario a la pluralidad es, empecemos a trabajar la noción de diáspora. Abarca un grupo de plurales, no de iguales, y la forma de relación con la tierra no es la propiedad. Por lo tanto, el yo
y los movimientos que lo constituyen no son centrales. Y el otro comentario que quería traerles tiene que ver con la ocupación pacífica de la tierra. En la diáspora, la relación con la tierra, el vínculo, no se funda en la propiedad y su producción, sino en la ocupación pacífica, en donde el sentido no viene del reforzamiento del yo, de la propiedad, sino de poder cubrir las necesidades vitales de los que habitan esa tierra, o sea, mantener la pluralidad. El texto sigue con Perdón, la Néstor, mayoría. Sí, sí, ocupación sí, pacífica me resulta totalmente contradictorio. No, no, son ah, términos claro. encontrados. La ocupación pacífica. ¿Se puede ocupar pacíficamente? Habitar sería, ¿no? Porque ocupar Porque es una está imposición. bien, tiene una connotación, puede tener una connotación, como esto que hablamos al principio, no tiene nada que ver con esto que vos detallás, pero que me parece pertinente lo que vos detallás. Eh, por ejemplo, quiero insistir, una connotación de insistir puede ser la repetición, ¿no? Es decir, machacar, machacar. Lo mismo, lo mismo. Esto de la ocupación pacífica, ¿no? Sí, quizás se pueda cambiar por otro, eh, me deja pensando eso, que se pueda cambiar por otro término que no remita, porque ocupar puede ser en una lógica, y eso es lo que quiero insistir. Tenemos cierta lógica que ocupar es como en la Segunda Guerra Mundial, un gobierno de ocupación, yo qué sé, esa Es una situación. imposición, ocupar es una Pero, imposición. pero la relación que tenemos con el espacio tiene que ver con cómo se habita y cuáles son las pautas que manejamos, y por eso la insistencia que digo, que una manera de ordenar en la subjetividad tiene que ver con este término de la lógica de Estado, que no es que, perdón que sea autorreferente, pero no es que yo quede libre por decirlo, o sea, hay una manera de ordenar eh, que tiene que ver con esto de las ciudades amuralladas, de buscar un centro, ¿no? Ujú. Hay una manera de habitar que puede ser pacífica o puede ser como de ocupar, tiene que ver con imponerle a otro, ¿no? O sea, una forma de relación en donde no se tenga en cuenta, por ejemplo, la multiplicidad, ¿no? Esto mm, de que el grupo está constituido por varios. Pero es cierto que ocupación, dicho así, puede resonar para ese lado, ¿no? Yo en el Está Uruguay, punteado. por ejemplo, se habla de ocupas Sí, yo estaba pensando lo mismo. que se mete en casa de otro, los Sí. echan y se quedan. Digo, la ocupación, el término es una imposición. Ujú. La imposición en general va en contra del deseo del otro. Exacto. O Sí. no, o no, o no. Mm, ¿Te pueden acorde. imponer algo que tú querés? No, ¿Cómo? pero a ver. La eh, imposición. yo creo que la imposición es un formato psíquico descrito por Isidoro Berenstein, constitutivo de los vínculos. Está bien. O sea que en el vínculo el otro impone, ¿no? No quiere decir
que uno acate todas las imposiciones, pero la insistencia, ahora vamos a ver este, eh, otra particularidad que, que- que me gustaría detenerme, eh, que es eh, esto de la diáspora. Reyes Mate lo remite a dos personajes bíblicos, ¿no? Abraham, que era nómade, y un nieto vendría a ser de él, de los múltiples que tuvo, se supone, Jacobo, ¿no? Eh, Jacobo se, pe- mira vos, Marina, se pelea porque me pasa lo mismo, y esto es lo que quiero traer. Jacobo, en el relato bíblico, dice que se pelea con un ángel o con un dios, o con Dios, no, perdón, no con un dios, con el Dios. Este, la pelea consiste en sujetarlo y decirle, no te voy a soltar hasta que me reconozcas, dice Jacobo. Y a mí, una de las cosas que me impactó de esa lectura es que tengo en la cabeza que la pelea es para vencer al otro, no para ser reconocido. Eh, Y ¿Cuál entonces, pelea? más Perdón, allá, sí, perdón. perdón, perdón porque entré tarde, ¿cómo les va? ¿Cuál pelea? ¿A qué te referís con la pelea? La pelea conceptualmente. el relato, claro, el relato bíblico, pasemos, les comparto el texto para, a ver, Perdón, antes, comparto. Nelson, Sí, sí, Gabriela, dale. comento algo de la ocupación, de la palabra. Sí, sí, Eh, Así como lo ve Marina, estoy de acuerdo, pero también mirándolo desde otro punto de vista capaz. Eh, Vos decís, Marina, los ocupa, que los echan y no se van, pero la ocupación a veces es un término, es un tema de justicia, de expropiación, A ver, de ir está bien. No, no para, estoy tratando de ver la finalidad, para, sino que quiero para, decir el término. déjeme terminar. Digo que va en contra de la propiedad privada y que no necesariamente es violenta. Hay movimientos de los sin tierra. En ese sentido, la ocupación, o sea, entiendo ocupar como habitar, sin desconocer al otro, eh, como otra acepción de ocupar. Digo, que no está sí, está bien. cargada Sí. con el Pero puede tener la connotación de un acto violento de ocupar algo que, bueno, Es de otro, sí, es sí, de otro, ahí está, que es de otro. es de A otro. ver, no sé si es de otro, pero está O a ver, ocupado por alguien. bueno, por Está eso, en ese sentido, habitado. Si alguien claro, ocupa, tiene que correrlo. Por eso me parece claro. que el término en sí es violento. Más allá si tiene razón o no, no estoy midiendo los Pe- efectos, sino estoy tratando de entender la palabra. Está bien, pero no es la única manera, por eso, así como la perspectiva vincular abre otras posibilidades, ¿no? Bueno, eh, poder hablar entre nosotros y que haya diferentes perspectivas, abre también a otras posibilidades. Sí, obvio, obvio. Claro, como que hay algunas, más de una acepción de la palabra ocupar, ¿no? Ujú. Así como hay más de una de imponer, ¿no? Lo que dice Sí, Berenstein, sí, ¿no? sí, claro. Sí, 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 sí. ¿Tú Pero entendés que imponer puede haber voluntarios para que sean impuestos? Me refiero a la imposición que trae Isidoro, ¿no? Está bien. Yo creo que Que va más Isidoro allá habla de de la... imposición por la presencia de cualquier otro, ¿no? Yo no sé, sí, no recuerdo exactamente pero sí, él sí, dice que sí. la presencia de otro ya impone, tiene un acto de imposición, no por fuerza, ¿no? De ejercer No por contra, la voluntad, por el hecho, no por por una el hecho voluntad de, contra otra voluntad, Por la ¿no? sí, sí, presencia, sí, Por ¿no? la por la Presencia. presencia, presencia. eso. Creo que Sí, sí, como casi todos los términos, hay un quantum que es
constitutivo, es útil, hace crecer y hace vincularnos, y hay un exceso en el mismo término. Puede ser. Entonces, cuando oí ocupar, yo, no sé, se me fue como para el exceso, Sí, sí, pero sí, sí. capaz que es un tema mío, yo qué sé, está todo No, bien. no, no, pero a ver, sí, pero no quita que otras posibilidades. Por eso traía esto de que cuando vuelvo a la lectura de la pelea, vuelvo a la lectura para no, a ver si... eh, ahí está. Bueno, habla la Biblia empezó a contar a partir de ese momento de la minoría diaspórica, la de Abraham, y la de Jacobo, que defendió su diferencia abrazándole al otro, ¿no? El relato, este, a ver si, acá puse algunas cosas del relato bíblico, ¿no? Pero lo que quiero resaltar es que en el relato bíblico, justamente, eh, dice que lo que cuenta es el relato de un mito, que este tipo se pelea con Dios, pero que la pelea no consiste en que alguien derrote al otro, que esa es la acepción que tengo de pelea, ¿no? O sea, que haya un triunfador, sino que, bueno, eso me llamó la atención, como uno, y, y el hecho de que en realidad después me quedo pensando las diferentes formas de agarrarse al otro para ser reconocido, ¿no? que, que en todo caso es una lucha interminable. No sé qué les parece a ustedes, pero Mm. decir, que es parte de la relacionalidad afectiva, psíquica con el entorno, con la familia, con las personas que nos damos, decir, que este, que entonces, si, eh, que esa lucha es de diferentes maneras de cómo uno queda sujetado a otro con exigencia de ser reconocido, porque esa Claro. es la lucha, ¿no? Bueno, eso se lo quería transmitir, porque justo a raíz del comentario que trae Marina sobre la sensación de que ocupación le convocó, me doy cuenta que pelea, para mí era como, como una pelea que no hay triunfador. O sea, eh, lo que cuenta el relato bíblico es que se pasan toda la noche, además con la connotación simbólica que pueda tener los temas sueños y eso, este, y que al finalizar esta lucha, eh, Dios le cambia el nombre, Dios o el ángel, porque hay diferentes versiones, diferentes traducciones, le cambia el nombre a Israel. O sea, recibe una nueva nominación, ¿no? Eh, Al pueblo. no, 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 al personaje, a Jacobo, al ¿Pero quién le personaje cambia el bíblico. nombre a Israel, dijiste? Dios, después de la Dios. lucha, ¿no? ¿Le cambia Después el de la lucha, nombre a Israel, lugar? sí, no, hay el relato bíblico, así como Abraham cambia de nombre Sí, con la H. en el encuentro que el sentido es de padre a padre de multitudes, ¿no? Sí. Este, o sea, También Sará cambia el nombre. Sara, Sara, la esposa de Abraham.
Sí, incluye una H. ¿Y qué implica eso, sabes? Si no recuerdo mal, creo que la H representa como un carácter sagrado. Debe ser por la relación que tienen con Dios. Sara Ajá, es Sara con H, pero posteriormente algo, no soy conocedora, pero sé que tanto Abraham como Sara incluyeron la H como representación de una cualidad sagrada. bueno, Habría que aquí, revisar lo que estoy diciendo, ¿eh? No estoy segura. no, Lo que sé yo que te... lo de Abraham es de padre a padre de Ok, multitudes, o sea, cambia el claro, significado, claro, digamos. como un líder. Pero no te entiendo cuando decís le cambió el nombre a Israel. Sí, sí, en vez ¿Israel de, es un personaje ahí o es el lugar? sí, es el nombre, es el nuevo nombre de Jacobo, digamos. Ah, entonces lo cambió de Jacobo a llamarse Israel. Yo pensaba a Sí, Israel lugar. no, 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 ¿Entendés? no, 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 no. Porque Israel Está tiene la bien, connotación de pero ser no, estamos hablando del del relato nombre a bíblico. nombre, de nombre a nombre. Sí, es como, no sé, Sí, 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 un sí. bautismo, una nueva Sí, manera. sí, Entonces, sí, a sí. partir de esto te voy a llamar así. Sí, claro, sí, sí. Ahora sí. Hablabas de nombre a otro nombre. Bien. Y, Y Sarai quería decir princesa, princesa mía. Ah, ah, Sara quiere decir Mira, princesa, ah. y Sarai, princesa mía, princesa mía. Mirá, la princesa. Mirá, mira, claro, de mirá. todos. Ya no, no mía personal, sino de todos sería. sí, de Ujú, otros, de otros. bien. A ver si puedo. Bueno, esto ya lo leímos. Y entonces eh, paso a donde habíamos dejado, ¿no? Bueno, la historia política de la humanidad es buena prueba de que el ser humano nunca renunció a Babel, siempre a la búsqueda de un territorio del que apropiarse para construir sobre él una gran familia, la patria, que toma la forma de reino, polis, estado o nación. Ahora, hay una variación, ahora me voy del texto de, eh, de Reyes Mate. Dice así, hay un mito griego que es equivalente de la historia de Jacob, el mito de Tetis y Peleo. Y acá hay una llamada, dice, el conocimiento de este mito me llegó por la psicóloga Liliana Blaustein, a quien agradezco el aporte. Lo que sigue es el relato de un colega psicoanalista, Stefano Bolognini, que lo cuenta en su artículo El abrazo de Peleo, supervivencia, contención y convencimiento en la experiencia analítica con patologías graves. Y seguramente después trato de ponerlo en el WhatsApp, si lo puedo recuperar, porque lo leí, pero no, dice así, la leyenda narra que el héroe Peleo, enamorado de Teti, hija de Poseidón, rey de los mares, después de haberla visto envuelta por la espuma de las olas, le pidió matrimonio, pero al ser ella una diosa y él un simple mortal, Peleo tuvo que afrontar una prueba durísima para conquistar el derecho de unirse a ella. La diosa, inicialmente poco inclinada a aceptarlo y dotada de la capacidad de metamorfosearse, le desafió a abrazarla y a sujetarla firmemente
mientras ella se iba transformando en diversas formas, en una lucha larga y silenciosa. Para tenerla, él nunca debía soltar su brazo. Según distintas versiones del mito, Teti se transformó en sus brazos, primero en fuego, luego en hielo, en puntas de flecha, en serpientes y en muchas otras apariencias. La última de las cuales, curiosamente, fue la de una sepia, quizás por la superficie resbaladiza y huidiza, supongo. Pero Peleo, que estaba seguro de su amor, no soltó nunca su presa, hasta que la diosa, vencida, pero podemos pensar sobre todo convencida de la certeza del deseo de él, se le abandonó conyugalmente feliz entre los brazos. Es verdaderamente difícil imaginar una historia de amor más romántica y más intensa que esta, pero es sorprendente la analogía que conecta esta historia con el tipo de relación que a menudo se crea entre analista y paciente en el tratamiento de los pacientes más graves. Ujú. Bien, ¿se les ocurren comentarios, pareceres? Digamos que este mito vuelve otra vez a hablar de la manera de sujetarse. La verdad que me deja la pregunta de las diferentes maneras de sujetarse a otro Mm. para ser reconocido. Esto, en este mito habla de una relación amorosa, de pareja, ¿no? Pero lo pienso eh, a nivel de la vida humana, cómo nos vamos agarrando Sí, qué de difícil otros, pensarlo, ¿no? de otros y sus formas, ¿no? Y, no, diría, de otros y sus maneras de ordenar. Lo planteo desde una cosa, desde una situación coloquial que es, hablamos el mismo idioma que nuestros padres. Ujú. No es una manera de agarrarse, en fin, es otra manera de describir, ¿no? Como identificación también se puede pensar, ¿no? Sí, Como modos también de identificación. Ser el otro es estar también de alguna manera sujetado a lo que el otro representa en uno, ¿no? Ahora, ahí en esa imagen parece que hubiera algo de violencia, ¿no? Porque es como que la agarra y no la suelta. ¿Es así? sí, 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 sí. Sí, el mito es ese, digamos, lo que conozco Claro. sí, 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 que el La desafío es, convence, la qué sé yo. convence, o sea, ¿Será por pasa de, miedo también o por amor? O también se murió de miedo de que la ahorque. No sé. Una cosa, porque sí, no la suelta, pero se transforma en fuego, en punta de flecha, en hielo. Hay que agarrarse de eso también. sí. Ella no Ahora, se transforma en todo Sí, eso, ¿no? él la agarra, pero ella más bien que lo pone muy a prueba, porque hay que agarrarse del fuego y no soltar. ujú, Ah, qué interesante. Claro. Es- o sea, ¿en dónde está la violencia? Yo no Ese es pensé el que estaba en punto. ella, en O ella, sea, mirá. claro, claro, Sí, pero porque el comentario que trae Liliana me hace acordar mucho, es cómo Emanuel Levinas habla de la relación con el otro, que es una relación, él usa así expresiones, es filósofo y usa Sí. expresiones, pero me parece que son, que el otro nos toma de rehén, dice. Más violencia que eso, Mm, hablando de ocupación o de, sí. ¿no? Este, De- y aquí
cómo describe el encuentro. Mm. Sí, violencia. Ahora, ¿desde dónde? Ahí Hay está. Yo estaba pensando eso, ¿no? ¿Quién está primero? ¿No? Mm. bueno, Hoy claro, Eh, nombraron a Isidoro. Isidoro y Janine plantean que la violencia siempre es vincular. Que exacto. dónde empieza. En- Es de dos. Es como el sube y baja. Nadie puede jugar al sube y baja si solo. no tiene a alguien enfrente. Janine decía una cosa al final de su vida, que le costaba mucho describir eso, ¿no? De qué lado, ¿no? Es en el entre, ¿no? Claro, Como para poder entenderlo un poquitito y quedarnos más tranquilos. ¿Quién es más violento? ¿Quién es sometido? ¿No? Bueno, es claro. en el entre. El tema es ahí, ¿no? Mm. Claro, porque Bueno, el reconocimiento también a mí me llevaba a pensar, por ejemplo, en una contienda, en un juicio, no hablemos, también podemos pensar, por supuesto, en los gobiernos y en las guerras, sin duda, Claro. pero en un juicio alguien va a dictaminar este o aquel. En un acuerdo, o como se llama mediación, necesariamente hay un reconocimiento de uno hacia el otro. Después habrá que ver qué acuerdan, si pueden acordar, si será justo o no, no sé, pero necesariamente el acuerdo lleva a un reconocimiento, porque para acordar con alguien hay que reconocerlo. En un juicio no, porque queda uno como ganador y el otro pierde, paga, no sé. Calculo que eso me parece que me lleva también a pensar, ¿no? en determinados Este, juicios, ¿no? Sí. el reconocimiento, Ujú. cuándo es posible y cuándo no. Bueno, También se me ocurre pensar cómo se puede obligar a alguien a ser reconocido. Eso no. ¿cómo? ¿Cómo? En algún momento leíste de que Sí. había como un forcejeo, una fuerza, un Ujú. acto de imposición, no me acuerdo el término, de ser Sí. reconocido. ¿Cómo se Una puede lucha. obligar? Una lucha. Lucha. ¿Cómo se puede obligar a alguien a ser reconocido? Te reconozco porque te reconozco, por más que quieras que te reconozca, si a mí se me pinta que no, no tenés cómo obligarme. Sí, pero no te reconoce como quiere. Porque está el deseo también, ¿no? Como quiere que sea reconocido. Por eso se sigue en la lucha. Bueno, Claro. pero no hay forma, es una lucha, no la entiendo, porque no hay forma de obligar a nadie a que reconozca a alguien que no reconoce. Porque es interior, es subjetivo. ¿Cómo obligas? Quereme, dale, quereme, yo qué sé. Pero Pero, reconocer no es, Pero no, querer es ¿qué otro querés? paso, No, no, Marina? no, Claro. estaba haciendo un paralelismo, Ah, no estoy diciendo que es lo mismo. claro, Un claro. ejemplo que para mí implica algo subjetivo que no hay forma de ser obligado. No estoy diciendo que el querer y el reconocer lo mismo, no, no. y por Al- eso es una lucha. claro, algo Pero no A mantuvo tiene partir la fin, de, lucha, no tiene fin, ¿no? y es probable que no tenga fin, yo sí. qué sé. Es probable que no te, por eso Reconocimiento. digo, pero porque tenemos en la idea que las luchas tengan fin, Ujú. porque, porque lo que traía Beatriz, ¿no? De Janine y eso de describirlo, ¿no? Es otra perspectiva. Y entonces abre a otras cosas y mueve un poco lo que ya está establecido. Yo les cuento de eso del impacto que tuve cuando estaba leyendo y digo, pero ¿y cómo es esto de que luchó y no hay triunfador? ¿No? Pero es como, viste, ahora que terminó el campeonato del mundo, ¿no? Es Ujú. decir, pero ¿cómo hay un partido de fútbol y no? Este, no, 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 Pero, igual hay que ah, definirlo. pero si te vas del fútbol y mirás Sí, cómo está el mundo, se lucha y no hay fin. Y no sé claro, si puede haberlo. pero a ver, sí, me das la oportunidad para decirlo. Ah, qué difícil. Bueno, no, voy a tratar de. A mí me parece que hay una perspectiva que quiero insistir,
que nomino, basado en otros, que se llama lógica de Estado, Sí. que es una determinada manera de ordenar y darle prioridad a ese orden en donde el otro es un enemigo. Donde el otro es un enemigo. ¿Sí? Esto, O la condición es, si es amigo, es porque es parecido a mí, porque cree sí, lo mismo que yo, simpatiza en el fútbol lo mismo que yo. Me río porque eso en el Sí, fútbol, sí, sí, antes de empezar hablaba con Marina, eso, yo soy futbolero y tengo ese otro lado, ¿viste? mm, Te- Tengo ese lado terrible que hay en las hinchadas, que no participe no quiere decir que no lo tenga, que es cuando una hinchada le dice a la otra, no existís, no existís, ¿no? es O uno u otro, sea, claro. claro, es uno. Estaba pensando en la violencia pensada como anular al otro, ¿no? En esa lucha permanente de anular al otro, ¿qué necesidad hay en el ser humano, ¿no? Para que exista eso de anular al otro y que es permanente y que termine una guerra, pero bueno, por, no sé, por otros lados, ¿no? Pero el concepto violencia de anular al otro parecería que es una necesidad humana que permanece. Perdóname, sí, Bea, no es Sí, o anular al otro, es no es que, buscar anular, ¿Cómo, no es es que, cómo? anular. Cuando anulan es cuando matan. claro, claro, por eso digo, Pero la esa búsqueda no es, tendencia, no, la búsqueda no es anular, es buscar anular, porque si no, no hay violencia, se sí, sí, termina. sí, sí, está bien, buscar anular, está bien. Pero es claro, como que es lo que pero se eso mantiene. proviene de un orden. A su vez, creo que pueden haber otros órdenes. Ese orden que se llama, o que intento tratar de pensarlo a través de la lógica de Estado, ¿no? ¿Sí? Y no es que sea eliminable, no es que eh, hay que combatir la lógica de Estado, no, no, es otra vez, es más de lo mismo, es fuego con fuego, ¿no? Incendio. Bueno, que hay otras maneras, otras perspectivas, y me parece que uno de los sentidos de esta reunión es cómo pensar subjetivamente cómo nos van determinando y ordenando esas lógicas para hacerme el binario, no, no, yo creo que hay una lógica de hospitalidad, hay Mm, que si cada uno está acá es porque hubo un otro que le dedicó tiempo, horas, esfuerzo, cariño, broncas, de diversas maneras, ¿no? Pero o sea que hay que la hospitalidad traduce una huella que no es imaginaria, es una huella que queda en la relacionalidad y que a veces esta lógica de Estado la borra, porque dentro de sus efectos de la lógica, esta lógica es invisibilizar determinados aspectos que no estén de acuerdo a la finalidad, claro. que no lleven adelante este, el, el fin del progreso, para decirlo, esta situación. Recuerdo mucho a Marcelo Viñar, que hablando de esto, como decía que la prioridad es el otro, justamente, ¿no? Claro, El Mm, otro como prioridad, sí, sí, totalmente ser responsables de los opuesto. demás. Sí, Levinas también, ¿no? Sí, sí. El tema de la responsabilidad por el otro. ¿Y ¿Se cómo queda acuerdan? inscripto? Qué interesante, ¿no? Lo que decís, Nelson. Cómo Bueno, eso puede ser generador también en la intersubjetividad o en la, sí, en la subjetivación permanente de unos con otros, entre otros, el entre, cómo eso puede, seguramente
se inscribe en un lugar que iría en el orden opuesto de la generación del el otro enemigo, el otro diferente, el otro contra mí, ¿no? Claro. La anulación de esa sensación inclusive, ¿no? Si el otro no me reconoce, lo tengo que anular, lo tengo que aniquilar. Claro. Y Ujú. estoy pensando en esto que estamos haciendo nosotros, que es conversar, ¿no? Digo, como una técnica de vínculo, no sé si decirlo así, ¿no? Pero también pienso en los adolescentes, en los niños, que les cuesta mucho conversar, ¿no? Este, cómo ir como generando una cosa de ese tipo. Marina, ¿movías la cabeza? Sí, A ver. como estamos tocando mitos bíblicos que a mí me fascinan, ¿se acuerdan cuando Dios se enoja con estas dos ciudades que destruye? Son, Sodoma y Gomorra. sí. ¿Por qué salva al que salva? ¿Qué hizo para ser salvado? El que se va con la mujer y las dos hijas y la mujer se da vuelta y queda estatua de Lot. Lot. ¿Por qué lo salva? ¿Qué hizo Lot para ser salvado? ¿Se acuerdan? Ni idea. No me Era mejor acuerdo que los bien demás. y tengo miedo No de me decir una cosa por acuerdo, no, otra. yo tampoco. Fue salvado por ser un gran anfitrión. Sí, El Claro, bueno, único, sí, el exacto. único que recibió a extranjeros en su casa, les dio de comer y bueno, en aquella época le ofreció a las hijas, lo cual a hoy las hijas, Sí. sería sí, sí, tenía pero eso en la cabeza, pero en como aquella mal época pensado. ser un buen anfitrión implicaba todo eso. Fue el único Sí, sí, salvado y entonces el ser un buen anfitrión es un valor muy rescatado, muy destacado dentro de los mitos bíblicos. sabes que sí, para ratificar esto que vos decís, es decir, tiene mucho que ver con una costumbre nómade que eh, de Sí, los nómades que habitan el el norte. desierto. No, no, las zonas desérticas. Es Ah, obligatorio recibir a la persona que venga, así sepas que la persona que viene hizo actos eh, que considerás delitos o igual lo tenés que recibir, porque implica este, eso lo he leído a través de Derrida, que habla de la hospitalidad incondicional, o sea, de la manera de cómo se recibe, pero no lo que me parece que puede ayudar en esto que vos traes, Marina, de cómo darle lugar a los mitos, no como un hecho voluntario, ¿no? Yo supongo, insisto, que cada uno de nosotros recibió incondicionalmente, como bebito, al otro. Que como adoptó, bebito. como, sí, cuando éramos bebitos. Es decir, Cuando nacimos. Lo que pasa es que no había de otra, bueno, pero, a ver, sí, este, pero la y hospitalidad es sin algo embargo, que uno puede optar por no. está bien, sí, bueno, hoy, ¿no? Pero, ¿cómo poder pensar esta noción de hospitalidad incondicional hacia la subjetividad, ¿no? Porque si no queda todo atrapado en una manera voluntaria de decidir a quién recibo, a quién no, ¿no? Este, Derrida lo trae como que no, no incondicional, sino la que dice justamente que la hospitalidad es condicionada, condicional. Por eso dice que hospitalidad es hospis también, que es hostilidad, ¿no? Yo entendí el sí, texto, pero no lo entendí, condicionada ¿en qué sentido? Porque que no cuando es hay, incondicional la hospitalidad, que es con no, condiciones.
el gesto de hospitalidad, de la hospitalidad, El es gesto. Pero con tiene condición. mucho que ver con esto que traía Beatriz de la manera de imposición que el otro, cuando el otro impone, es cierto, uno, a ver, otra vez, el que se me viene a la cabeza es Levinas, dice, basado en los relatos bíblicos, ¿no? De dónde saca esto de la hospitalidad incondicional, que es cuando Dios llama a Abraham, resulta que Abraham había tenido pila de dificultades para tener un hijo. Y entonces en la Biblia dice que Dios lo llama. Era en la época que Dios hablaba con las personas. Después se ve que dejó de hablar. Uno no. Y Abraham le dice, heme aquí. No es aquí estoy, porque hay traducciones que dice, viste cuando te llaman en tu casa y dices, sí, acá estoy, Sí. dale, no, bueno, pero heme aquí se traduce por envíame. Y entonces el mito bíblico dice, bueno, si vas a hacer un pacto conmigo, agarrá a tu hijo y matalo. Y Abraham no dice nada, no dice, no, pará. Pedime otra cosa, cualquier cosa, pedime cualquier otra cosa, lo que vos quieras, pero no. Entonces, voy a que uno queda rehén de ciertos pedidos, no literalmente, ¿no? En el mito uno queda como rehén de ciertos pedidos y me parece que eso tiene que ver con poder recibir del otro, no basado en la voluntad, sino para poder pensar el tema de la subjetividad, para poder pensar qué es lo que produce este entre que plantean Janine, Isidoro, es decir, y de qué manera es, ¿no? Porque no es que en general el entre, como veíamos con ocupar, con la lucha, está como mediado por una lógica racional o voluntaria, ¿no? No, si venís a agredirme o a pedirme cosas que me molesten, ni te gastes, no vengas, ¿no? Y Bueno, me parece, sí, dale, la hospitalidad, según tengo entendido, en realidad, este, está la hospitalidad condicional y la ujú, incondicional. Y es como una lucha, ¿no? No es lucha, es entre una y otra. Una tensión, claro, La tensión, ahí está, claro, entre una y otra. claro, claro, por- tendríamos que traducir a veces lucha por claro, tensión, sí, porque Claro, también el que es hospedado no es sin condiciones, claro, también claro, explica, bueno, estás en el lugar del que te hospeda, que tiene características. No puedo claro, entrar de cualquier manera al exacto. otro que me hospeda. Y en las ciudades, en los países, hay reglas, hay, ¿no? Cosas que, bueno, te reciben o no según, bueno, qué sí, pero ofrecer. según el criterio que Reyes Mate habla de esta ciudad cerrada. O sea, el Sí, criterio es, te tenés que parecer a nosotros. Mm, total, sí. Está, pero es esa tensión también. eh, Sí, está bueno, no anular la atención ahí está. Ujú. por una situación o por otra, ¿no? Bien, a ver, compartir. A ver con qué sigue. Bueno, sigue Reyes Mate. ¿Alcanzan a ver el texto? A ver Sí, no, si puedo me mejorar, acerco bien. ahora sí. si puedo, a ver, mostrar un coso, ocultar paneles de comentarios. Está, a ver, ahí está. Así se ve
solo el texto. Sí. Dice así: hay razones fundadas para pensar que estamos no ante el fin de la historia, sino ante su final. Hay señales de agotamiento que invitan a volver al valle de Sanaar y pensar de nuevo las cosas. Me voy a centrar en dos razones de peso para la revisación. Una ¿Qué es es de orden. sanar? ¿Qué es sanar? El Valle de Sanar se refiere a el lugar donde se construyó la Torre de Babel. Ah, está. Se refiere a eso. Está. Este, entre nosotros tampoco sabía en dónde Sí. estaba ubicada la Torre de Babel. Este, bueno, me voy a centrar en dos razones de peso para la revisión. Una es de orden político y otra moral. Políticamente, hay que decir que la ciudad ya no resiste. Pensemos en el Estado-nación, la forma más evolucionada de la polis, que ya no aguanta el envite de la emigración. Hola. En la llamada dice así: el gran reto de la política en este momento, dice Agamben, es el que plantea la migración, nuevo nombre del exilio, es decir, la humanidad en camino, los millones de seres humanos que huyendo de la guerra o del hambre tienen que buscar un lugar distinto al que pertenecer. Los datos, según el Internacional Migración Reporte, el Reporte Internacional de la Migración, de 2015, o sea, hace 11 años, se registraron 244 millones de migrantes, cifras a la que habría que añadir la migración irregular y además la migración interna. Solo en China unos 300 millones. En 40 años ha pasado de 77 millones el registro, ¿no? En 1975 a 244 millones en 2015. O sea que en 40 años se ha triplicado el número de migrantes en Occidente, diría. Porque, ¿no? Bueno, dice así: políticamente hay que decir que la ciudad ya no resiste. Pensemos en el Estado-nación, la forma más evolucionada de la polis, que no aguanta el envite de la emigración. Su crecimiento exponencial es imparable porque obedece fielmente a dos principios que vertebran nuestro tiempo. Por un lado, un orden económico mundial que obliga a los pobres y perseguidos del mundo a ponerse en marcha. Y por otro, la autoridad del progreso, que conlleva un desorden ecológico planetario que repercute con sus guerras y sobreexplotaciones de materias primas, sobre todo en los más vulnerables, obligándoles a migraciones masivas, que es lo que nos espera. Frente a esa dinámica, las defensas de la ciudad, cualquiera que sea su estructura, es impotente. Se impone, pues, pensar un tipo de espacio postnacional que considere como propio lo que hasta ahora era considerado extraño o exterior. La otra razón moral, ¿no? De esto un pequeño comentario. Ahora el Mundial de Fútbol, que por ejemplo en Francia los apellidos parecen tener claramente un origen africano y este, ¿no? Bueno, eh, sigue Reyes Mate. La razón moral viene de Auschwitz, que es inexplicable sin el protagonismo de la ciudad cerrada. En este proceso de perfeccionamiento del modelo
al que he aludido, ha jugado un papel principal la idea de la pertenencia a la polis. Uno es de un lugar y ese lugar es lo que son como uno. La expresión más común de ese sentimiento de pertenencia es el nacionalismo, que lleva no solo a diferenciarse del que es de otro lugar, sino a excluir del lugar propio al que no es como uno. Auschwitz es la prueba de que ese envite dejado a su aire acaba en el exterminio del otro. Auschwitz no es solo un momento de la historia del nacionalismo, sino uno de sus componentes. Si al discurso sobre Auschwitz va unido el deber de memoria, no podemos ya hablar del nacionalismo sin tener en cuenta que éste no solo distingue y excluye, sino que puede exterminar. Porque hubo Auschwitz y porque hay emigraciones, estamos obligados a repensar el nacionalismo. Bueno, dejo de compartir, Se puede estar en desacuerdo, ¿verdad? por supuesto. Interesante. Para eso es esto, para eso es esto. Ojalá, pero Hoy leíste en un pedacito más vos arriba. sabés, para, Marina, viste que me hablé coso, pero espero, entre otras cosas, porque, viste, este, poder transmitir la potencia del no. Claro. Este, no de estar en contra de, ¿no? Eso es lo anti. Pero digo a propósito de esto que vos decís, Es tratar de pero justificar o dar cuenta de algo diferente. y está bien no es que esté mal o bien, está bien No. la pregunta, porque el telón de fondo siempre está el nacionalismo, es decir, estamos reunidos acá para estar de acuerdo, no para que se diga algo diferente, ¿no? A pesar de lo que decimos. Bueno, dale. Nos encanta ponernos de acuerdo. Sí, Coincidir en todo. claro, te pone Lo re que pasa es contenta. que tranquiliza. No estar Claro. de acuerdo tranquiliza. A ver, Bueno, esto. pero eso abre a preguntas. Cierra eso. ¿Qué es lo que intranquiliza? ¿Qué es lo que intranquiliza? ¿Qué es lo que atemoriza? Este, ¿No? Porque claro, sí, con miedo todo el mundo dice, todo el mundo no, pero Amén. la mayoría dice, sí, tenés razón, sí, dale, En el pedacito que leíste, en algún momento sí, hubo, para mi gusto, para mi entender, una posible explicación de qué hace o cómo se puede entender la no inclusión de lo diferente sí, y que en esos se basa o se sostiene no sé cómo decir, el tratar de eliminar lo distinto, tratar de ahuyentarlo, lo que fuera. Ahora, sí, no entiendo que eso tuviera que ver con Auschwitz, porque los judíos que vivían en los distintos países estaban integrados, no eran diferentes. sí, Y ejemplos hay muchos, escritores, músicos. Hablo de gente conocida y famosa, pero de la vuelta a la esquina, el alemán se sentía alemán. Entonces, sí. ahí es donde a mí se me quiebra esta manera de tratar de entender o justificar qué hace a tratar de eliminar al diferente, si no es diferente. A ver, Bueno, hubo, hoy Inglaterra tiene una cantidad de musulmanes impresionante. El año Sí, pasado, el nombre que más se usó para recién nacido fue Mohamed. ujú, A tal grado llegamos. Y no, sí,
y son re distintos, con otras costumbres, otra cultura, y sin embargo están ahí y no sienten de que por ser diferentes tienen que ser echados. Entonces me parece que es bien más complejo el término o la condición. Pero en Auschwitz había un enemigo diferente que era el judío, estaba claro que era diferente. ¿En qué? Y para la teoría del racismo, Sí, tenía que ser No, pero eliminado. está bien, pero hay una No, teoría que no, tengo que sostener. Diferente no era. sí, para el sí, sí, nacionalismo alemán y para el para la nacionalismo, creación de Auschwitz hubo que inventar al diferente enemigo que era el judío. Perfecto. También, Entonces el no es, también judío, el no es el gitano, gitano, el, el 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 homosexual. homosexual. homosexual, Bien. Sí, claro, el claro. Entonces izquierdista. no es algo natural y objetivable. Se arman reglas de juego por los cuales se inviste a cierta población como diferente, Claro, aunque no lo Sí, sea. sí, sí. claro. Es lo que intenta, me parece, capaz que se le puede preguntar, es lo que intenta Reyes Mate al rastrear esto de las ciudades cerradas, que ahora vamos a ver de dónde viene las ciudades cerradas, y no tiene nada que ver con la Segunda Guerra Mundial o con por eso decir que Babel, este, digamos, cómo rastrear determinados componentes que van transformando al otro en un enemigo. Eso, eso. Pero es ficticio, es algo, a ver, tenemos que volver a Maquiavelo, es algo que se organiza. Sí, 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 por eso. Por eso me parece Reyes Mate, me parece bien interesante para pensarlo entre nosotros. Eh, por eso parte de esta situación que dice, bueno, el mito de Babel no funcionó, ¿no? Pero sin embargo está la idea, eso de permanentemente vivir en ciudades seguras, cerradas, ¿no? Como hoy Este, no se puede eso, se hacen barrios seguros, cerrados, bueno, está, edificios seguros, cerrados. Digo, por eso. se va como acordonando en la medida de las posibilidades. Pues ciudades cerradas, ¿cómo haces? Y bueno, pero es que justamente, como es una ficción, No, más o menos. este, Es una bueno, realidad, porque una ficción. no, Andá a no, entrar a la Taona, no es una ficción. bueno, está. Sí, sí, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué el tema de los dijiste? muros, hay un barrio privado acá, acá es Uruguay, para, para los que no están en Uruguay. Y los barrios privados no es de libre acceso, Ah, no podés circular por ellos. Hay Claro, una ah, entrada tenés que dar tu con, nombre, dónde vas, por qué vas, para qué vas. claro, para documento, entrar. claro, claro, un extranjero. Entra un extranjero. Claro. Sí, o sea, hay condiciones, no es para circular. Perdón, Este, y ni siquiera es legal. En la época de hace unos años, no sé ahora, porque una amiga que vive al lado de casa, en Las Torres, hay una sola entrada y en algún momento pedían la cédula para entrar. Yo iba muy seguido, le dije, yo la cédula no te la dejo. Esto no es una embajada, no estoy saliendo del país. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te voy a dejar Claro, la... El tipo no sabía lo que contestarme, porque nadie le había dicho eso. claro, bueno, porque la función era, dame la cédula, pedí la cédula ¿Y todo cómo el te voy tiempo. a dar la cédula, muchacho? Por entrar a un edificio, ¿qué te pasa? Pero hubiera firmado la cara. El tipo quedó desubicado, no sabía qué hacer, porque meterme presa por eso no puede, llamar a la policía por eso no puede. Y él Bueno, tiene la pero obligación de pedirme la cédula. ¿Viste que había algo ahí que no?
un dispositivo, sí, Claro, pero puede decirte que no entras. claro, las reglas las impone la ciudad cerrada, ¿no? Más o menos. No sé si puede. Si yo llamo a un policía, no sé si puede. Ah, Porque bueno, no en sé este si país también. no es obligación dejar la cédula en ningún lugar que no sea una embajada. Claro, pero es propiedad privada. La cédula no No, es Está no. bien, obligación pero dejar. podés dejar otro documento que te identifique, supongo, yo qué sé. El carnet de socio de un Igual, cuadro de era un fútbol. ejemplo, digo. Sí, Sí, sí. sí, sí, Cada está bien, está vez bien. se cierran más. Pero el punto, o uno de los puntos, es esto que dice Beatriz. Es decir, que no te sirve de nada, Marina, pero acompaño tu perplejidad. Es decir, cómo esta noción de propiedad privada dice que no, vos no entrás acá porque esta es mi propiedad. Vos decís, ¿en dónde escuché? Pero se me perdió. Pero yo estaba invitada, ni siquiera ¿En qué quedó. país? Sí, 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 sí. No me acuerdo, sentí, a ver si ustedes sintieron eso, o viste como un rum rum, en un país en donde la gente, creo que de China, que la gente es propietaria de su vivienda, pero no del suelo. Ah, sí, Rusia, ¿O en sí. Rusia. Rusia? ¿En Rusia? Ah, entonces Ah, lo dijiste Sí. vos. Mirá, No, mirá no, vos. yo lo escuché también, lo escuché. En Rusia tú compras una propiedad y tenés Sí, usufructo. Claro. Legalmente la propiedad es del Estado. Y esto es de la ah, época de Stalin y sigue hasta hoy, porque la gente está tan acostumbrada que ni siquiera se da cuenta lo que es eso. pero en algún momento el Estado puede expropiar esa, Ni sí, siquiera expropiar es de él. es de él, claro, pero sí, entonces la sí. toma y La propiedad es, o sea, no el que la eliminan la habita se queda propiedad, sin esa propiedad, sería o es una manera de hacer la propiedad común. Claro, colectiva. claro. Claro, la tierra colectivizada, ¿no? Mm, Mm, mm. Yo nací allá, hace unos 5 años volví a mi ciudad natal y me llamaba mucho la atención entender cuánto podía haber cambiado el criterio legal y de libertad en un país que durante 70 años no supo lo que era libertad. Entonces, en Moscú, yo acá en el mundo del tango me conocí con una rusa que había venido, no sé qué, la llamé y ella me hizo de guía. Y entonces vivía dentro de la gente, iba a cenar a la casa. Entonces le Wow. pregunté, ¿cómo se hace ahora que Rusia es libre? Está, trabajo, gano dinero, me quiero comprar un apartamento, ¿cómo hago? Y fueron ellos los que me contaron. Bueno, depende, porque las propiedades viejas salen más caras que las nuevas, porque el Estado da la misma cantidad de energía para calefaccionar para todas las viviendas. Entonces, las viviendas antiguas son de paredes gruesas, anchas, están hechas para la guerra. Entonces, el calor se mantiene más. Las construcciones nuevas son más finitas y se evapora más. Entonces, en las construcciones nuevas se pasa más frío. Es un país muy frío, ¿verdad? Las, ujú. Entonces la gente trata de buscar construcciones viejas. Ok, ya encontraste, tenés la plata, ¿cómo haces? ¿Cómo es la transacción? Bueno, va a pagar, no sé qué. ¿Y qué es lo que firmás? Y fue ella la que me dijo. Y yo firmo poder vivir acá, pero la propiedad es del Estado. Wow. Pero la edificación es tuya, ¿no? Lo que es No, del no, Estado a ver, es la tuyo, tierra. tuyo es la posibilidad de vivir ahí. No, no Ujú. sos Claro. propietario. Un Es, inquilino, es otra, no, pero es No, otra figura es legal. la nuda no otra. propiedad. Es Es la otra nuda, figura. Lo que es me la nuda llamó mucho propiedad, la No, 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 atención. no, no es la nuda propiedad. No, ¿no? no, no. No, no, en el sentido de que la nuda propiedad
¿Entendés algo? el cuerpo sin leyes, digamos, ¿no? Sí. Es el habitante del campo de concentración, que, La este, vida, la que, nuda que vida. no Sí. tiene ningún derecho. Acá Es tenés un derecho a huésped. habitar, Por eso un Mirá, huésped, casi como un huésped ahí sería, está, ¿no? pero la nuda propiedad no es que hay, sería en Rusia, entonces sería el usufructo, es decir, vos comprás el usufructo de claro. esa propiedad, no sé si propiedad o de la tierra, no sé cómo, pero Ajá. lo que vos El comprás es el apartamento. usufructo. Acá en este país, cuando se muere está por morir una persona o lo que sea, a veces hacen ese trámite, ¿no? Para que los hijos tengan, para que la persona que se va a morir tenga el usufructo, ¿no? No, pero a Ah, ver, Para que después no haya que el usufructo heredar. lo tiene la persona pero que vendió la propiedad, pero la propiedad pertenece sí, a alguien. En Rusia, ninguna propiedad pertenece a ningún ser humano, está bien, está es bien. todo del Claro, Estado. es del Estado, sí, No sí, hay sí. Está bien, propiedad está bien. privada. Bueno, aquí me refiero a Uruguay, en las cooperativas, hay Ah, determinadas cooperativas tenés razón. que vos no sos propietario. No, El contrato es por uso y goce exacto. o sea, de la habitación, Ujú. y por supuesto que es una transacción económica, si te vas Sí, con también, firmitas y este, de todo, sí, sí. pero no sos propietario Mm. este, Sí, de manera legal, no sé cómo decirlo. claro, hay más posibilidades de acceder, ¿no? Debe ser más barato, ¿no? Mucho más barato, se me ocurre. Sí, Estar en una depende cooperativa, dónde está y claro, como claro, recién decía Marina, la calidad de construcción o claro. este, bueno, eso. Lo Este, que me llama la atención, bueno, me llama la atención, lo que quiero sí, rescatar es cómo nos sí, atraviesa la cultura de una manera ciega, sorda. Digo, no nos damos cuenta cuando estamos acostumbrados a cierto modo de vida. Claro, sí, claro. sí, sí, sí. Ujú. Sí, por Bueno, eso insisto, perdón No, no, que por eso insisto con esto de la lógica de Estado. Es decir, claro. claro, sí, es una manera de ordenar sin que duda. invisibiliza, y que hace que no te llame la atención, ¿viste? Algo que para Bueno, nosotros es como loco, que metés tanta guita en lo tuyo, ¿qué te pasa? decir, bueno, claro, pero es otra manera, Claro, insisto, es otra ¿no? manera. Ujú. Yo me Bien, tengo que ir, dale. disculpen, Sí, sí. porque... Sí. eh, Ah, te acompañamos, Liliana, vamos. porque Mañana dejamos es el aquí. encuentro con el muchacho. No, 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 el no. 28. Ah, El 28, bien. el 28. Bueno, hasta Muchas la gracias. próxima. Gracias, Estén Hasta el bien, lunes que gracias. viene. Chau, chau. Hasta gracias, luego. Chau, chau. Chau, chau.